Muy buenos días, agradecemos por su participación. Vamos a dar inicio a esta conferencia sobre la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, algunas generalidades y las recomendaciones para su implementación. Vamos a ver algunos datos importantes de la Organización Internacional del Trabajo. Datos estadísticos que especifican que cada 15 segundos en el mundo muere un trabajador a causa de accidentes de trabajo o enfermedades relacionadas al trabajo. En ese mismo tiempo, 160 trabajadores tienen un accidente laboral, lo cual significa que más de 2.3 millones de muertes relacionadas al trabajo se da en un año, aproximadamente cerca de 5.000 muertes al día, de los cuales 350.000 son accidentes mortales y entre 1.7 y a 2 millones son enfermedades profesionales. Anualmente ocurren 317 millones de accidentes de trabajo, muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, resultan en ausentismo laboral, y esto perjudica pues, la productividad de las empresas. Entonces, estos datos ubican a los accidentes de trabajo como una de las principales causas de muerte en el mundo, por encima de los accidentes de tránsito, que son 999.000, las guerras, 500.000, la violencia en general, 563.000, el SIDA, 312.000 muertes al año. En el Perú, el Estado le cuesta 500 millones de soles anuales los subsidios por accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo, y las empresas privadas les cuesta cerca de 400 millones anuales. Esto significa que cada vez que un trabajador tiene un accidente, al final todos asumimos ese partido, pues no solamente las empresas privadas o los empleadores, sino el Estado con los aportes que hacemos todos los peruanos. De ahí la importancia de esta normativa. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, en el se promulgó la ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, y comprende a todos los empleadores y trabajadores bajo cualquier régimen de la actividad laboral privada en el territorio nacional. También a los trabajadores y funcionarios del sector público y a los trabajadores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como también a los trabajadores por cuenta propia. El antecedente de esta ley es el Decreto Supremo 009, que especificaba todas las actividades económicas, pero no incluía al sector público. En este caso la ley ya es universal y involucra a todos los trabajadores. El objetivo de esta ley es promover una cultura de prevención en riesgos laborales en el Perú. Muy bien, vamos a hacer entonces un pequeño análisis de esta regulación. Esta regulación es una reforma radical. Tanto la ley 29783 y su reglamento, el decreto supremo 005, que genera pues nuevas obligaciones y mayores obligaciones para las empresas, teniendo que efectuar esfuerzos o realizar implementar un sistema de gestión de seguridad y de salud que garantice las mejores condiciones de infraestructura, medio ambiente, de manera que los trabajadores realicen sus funciones en adecuadas sistemas o adecuadas condiciones de seguridad para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. La ley también que se debe dar prioridad a la participación de los trabajadores a través de los sindicatos si lo existieron. Este punto es importante, pues involucrar a los trabajadores en
implementación del sistema de gestión, lo considera como un aliado estratégico, pues son los trabajadores quienes están expuestos a los riesgos propios de la actividad y son los que nos pueden o los que pueden dar a las empresas información importante para justamente investigar aquellos que los empleadores no puedan identificar. Esta relación guarda relación con normas internacionales de seguridad, OSA 18.000, normas de la Organización Internacional del Trabajo, y abarca todos los relacionados a la protección del trabajo. También hace una fea situación en el aspecto de la fiscalización, es decir, el fiscalizador, el Ministerio de Trabajo en este caso, va a tener un papel muy importante en el control, en la verificación del cumplimiento de la normativa vigente en las empresas, para garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa específica de la materia. Muy bien. Vamos a hablar sobre el sistema de salud en el trabajo. ¿Qué es lo que debe efectuar el empleador o debe garantizar el empleador a través de la implementación del sistema de gestión? En principio, esta debe de tener un compromiso con la implementación, y este compromiso a través de una política debe ser conocida y aceptada en toda la organización. Debe también especificar medidas destinadas a una conciencia en seguridad, de tal manera de minimizar los riesgos, minimizar la incidencia de accidentes, debido pues a la adecuada implementación del sistema. Incluye todas las actividades y incluye también a todas las personas que están dentro de la instalación, sean trabajadores propios o contratistas. Especifica también otro tema es la capacitación. A través de esta capacitación, los empleadores podrán vivir la política en materia de salud en el trabajo, y esta capacitación destinada a mitigar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Debe cumplir con todas las normas relacionadas a la seguridad y salud. Si bien la ley es un marco general, puede dar ingeniería en el caso de la industria textil, que también debe tener en cuenta los empleadores. Y también incluir la participación directa por parte de los trabajadores a través de sus sindicatos. Esto especifica de que el trabajador se convierte en un aliado estratégico del empleador, pues involucrarlo en el sistema, la implementación de gestión y en todas las actividades que tengan que ver con seguridad y salud, hace que el sistema sea viable, sea real, se entienda aquellos riesgos importantes a los cuales estamos enfrentando y genera una relación de confianza entre empleador y trabajador. ¿Qué aspectos debemos de considerar en materia de seguridad y salud en el trabajo de cara al cumplimiento de la normativa, tanto la ley y su reglamentación? Vamos a verlo a continuación. La primera actividad que se debe realizar, y esto es el cumplimiento del deber de prevención, es el IT. El IT es la identificación y la evaluación de los riesgos. Esta actividad es la columna vertebral del sistema de gestión. A través de la evaluación de esta matriz de peligros y evaluación de riesgos, se va a poder planificar todas las actividades posteriores en la implementación del sistema de gestión. Entonces,
El IPER debe estar destinado o debe estar dirigido a la identificación y gestión de los peligros y los riesgos laborales, que pueden ser encargados pues, a profesionales o especialistas en la materia. Esta labor debe ser periódica, al menos una vez al año, y también se debe efectuar cuando haya modificaciones en el puesto de trabajo, cambio en la maquinaria, renovación de tecnología. Una pequeña falla técnica, vamos a continuar. En el IPER debe participar tanto el empleado como los responsables o los representantes de los colaboradores, y se debe definir pues un área responsable debe tenerse en cuenta todos los factores de riesgos que se puedan identificar en el área de trabajo, que pueden ser físicos, riesgos químicos, biológicos, riesgos ergonómicos, psicosociales, mecánicos. Y esto está relacionado al R312 del Ministerio de Salud, donde podemos encontrar el detalle de cuáles son los riesgos que debemos de tener en cuenta dependiendo de la actividad laboral que se efectúe. El IPER es una actividad en la cual el empleado va a identificar aquellos riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Una vez identificado, va a hacer una valoración y va a determinar, dependiendo del tipo o el nivel de riesgo, los controles respectivos para evitar que esos riesgos puedan afectar al colaborador. Como se ve en la imagen, es tratar de colocar una barrera de seguridad para que todos los riesgos que se hayan identificado no vayan a afectar al colaborador. ¿Cómo se trata un riesgo? El riesgo tiene que tener un adecuado tratamiento. Si es posible, se debería eliminar en el origen del riesgo. Si no se puede eliminar en el origen del riesgo, este peligro no se puede eliminar, se puede sustituir a la fuente que genera el peligro. Aplicar controles de ingeniería o controles administrativos. Y como última indicación es la dotación de los equipos de protección personal, de los EPPs. Esa es la forma como se trata los riesgos. Muy bien, la segunda obligación sería la obligación de la capacitación. Según la ley, el empleador debe de brindar no menos de 4 capacitaciones anuales a todos los trabajadores en temas relacionados a los cuales están expuestos. Para ello, el empleador debe elaborar un cronograma de capacitación que además debe ser aprobado por el comité. Los costos de la capacitación son exclusivos del empleador. El trabajador no asume ningún costo por efectos de capacitación. Los simulacros de sismos e incendios no constituyen capacitaciones para el cómputo de las 4 capacitaciones requeridas. Estas capacitaciones pueden ser efectuadas por el personal propio de la empresa capacitado para tal fin o por terceros. Y también puede ser realizada fuera del centro laboral, pero dentro del horario de trabajo. ¿En qué temas se debe de capacitar? ¿Cuál debe ser el foco de la capacitación? En principio,
los temas o los focos de capacitación deben de ser definidos y determinados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas capacitaciones deben de estar relacionados a los riesgos, a los peligros, a los cuales están expuestos los trabajadores de acuerdo a sus funciones o al área en que trabajan. Estas capacitaciones aplican a todos los trabajadores que están dentro del centro de trabajo, sea cual sea la modalidad de contratación. Asimismo, se debe de tener en cuenta que las capacitaciones en ciertas actividades no van a poder ser estándares para todos los colaboradores, sino se tiene que tener en cuenta el tipo de función que cumple cada colaborador, las diferencias entre las funciones de cada colaborador, el tipo de riesgo a los cuales están expuestos, y también tener en cuenta la modificación de los procesos, cambios en las tecnologías, cambios de maquinarias, y todas aquellas actividades que podrían modificar las actividades rutinarias del trabajador. Y también se debe tener en cuenta la evolución de los riesgos y los conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo que tengan los trabajadores. Para cumplir con la implementación es necesario que el empleador tenga que cumplir con una documentación reglamentaria, es decir, las evidencias que especifiquen los pasos que se debe dar para la implementación del sistema de gestión. Entonces, en primer lugar está el compromiso del empleador con el sistema de gestión y el liderazgo que está definido en la política emitida y firmada por el empleador, que debe ser aprobada también por el comité, y se deben de determinar los objetivos en seguridad y salud. Otro documento importante es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es diferente al Reglamento Interno de Trabajo, que debe de ser entregado en forma física o en forma electrónica a los trabajadores máximo el primer día de inicio de sus labores. Debe tener la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el IPER, que es como les decía anteriormente, la columna vertebral del sistema de gestión, de donde se podrán derivar todas las actividades necesarias para la mitigación de los riesgos identificados y evaluados. Elaboración de mapas o planos de riesgo de acuerdo a los resultados del IPER, la planificación de las actividades preventivas a través de un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, se debe incluir en el contrato de trabajo las recomendaciones de los puestos, del puesto al cual se va a desempeñar el colaborador, y también se debe tener el historial ocupacional, los exámenes, actas de entrega de equipos de protección de personal, actas de capacitación y también actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, toda actividad relacionada a seguridad y salud en el trabajo debe ser evidente con documentos correspondientes, que serán pues materias de verificación cuando el regulador pueda pues verificar estos hitos en cada empresa. Documentos y registros obligatorios. En el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley, se especifica que el sistema de gestión debe contener definitivamente una información mínima. Esto está definido a través de los formatos, los registros que son los siguientes, ¿no? El registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que deben constar investigación y medidas correctivas. Registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de agentes físicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgos disergonómicos, registros de infecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, registro de estadísticas de seguridad y salud, registros de equipos de seguridad y emergencia, registros de inducción, capacitación, entrenamiento y estímulos, y registros de auditorías.
Estos documentos deben de ser conservados dependiendo del tipo de registros. Por ejemplo, el registro de enfermedades ocupacionales deben ser conservados por 20 años. El registro de accidentes de trabajo de empleo por 10 años. Y otros registros por 5 años. Estos registros deben de ser exhibidas a la autoridad administrativa cuando es solicitado, debiendo contar con un archivo activo donde figuren al menos los 12 últimos meses de ocurrido el suceso y mantenerlos archivados el tiempo del tipo de registro mencionados en la tabla en la parte superior. Esta documentación y registro tiene, digamos, el Ministerio de Trabajo sacó o emitió la resolución ministerial 050-2013, en el cual aprueba todos los formatos reales con la información mínima y obligatoria que debe contener todos estos registros. Entonces, el Ministerio de Trabajo comprendió pues, la necesidad de aclarar a todas las empresas cuál debe ser el contenido de cada uno de estos documentos pedidos por la ley, y para que las empresas puedan tener un elemento de consulta y puedan pues, realizar o elaborar sus registros de acuerdo a la normativa. Esta normativa especifica la información mínima que debe tener si hay empresas que tienen otro tipo de sistema de gestión o que tienen una certificación internacional, deben de verificar de que todos sus registros o su documentación cumplan con lo mínimo que exige la ley peruana para estar en cumplimiento con la ley. Parte importante del cumplimiento del sistema de gestión es la elección del Comité y Seguridad de Salud en el Trabajo. Su base legal está en la ley, en el artículo 29 al 33, y en el reglamento de la ley, en los artículos 38 al 73. Seguridad de Salud en el Trabajo es el ente que se va a encargar de la verificación y del seguimiento de la implementación del sistema de gestión. Se especifica que los empleadores o las empresas con 20 a más trabajadores deben de constituir un trabajo que debe estar conformado en forma paritaria, es decir, igual número de representantes por parte del empleador y por parte de la empresa. Y los empleadores que cuenten con sindicatos deberán incorporar un miembro en el comité solo como observador. ¿Cómo debe estar compuesto el comité? Como ya lo mencionamos, este comité es paritario, tiene que estar compuesto por un número no menor a 4 ni mayor de 12 miembros. A partir de 100 trabajadores no se debe tener menos de 6 miembros, agregando 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales, hasta un máximo de 12 miembros en el comité por cada lado. ¿Qué requisitos deben tenerse en cuenta para la elección de un trabajador? Para que un trabajador pueda ser integrante del comité, debe ser trabajador en planilla del empleador, tener edad, o sea, 18 años como mínimo, y de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos en el cual tenga conocimiento o relación con las actividades de seguridad y salud en el trabajo. El comité debe estar conformado de la siguiente manera: se debe de elegir un presidente que lo eligen los propios miembros del comité, entre los representantes del trabajador o de los trabajadores y de la empresa. También debe tener un que en su mayoría debería ser la persona encargada de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y los otros participantes son los miembros del comité, que aportan, entre otras funciones, iniciativas propias para el personal, y también son encargados de fomentar y cumplir las disposiciones y llevar
al Comité de Seguridad y Salud aquellas observaciones de los trabajadores. Los miembros del comité gozan de una licencia de por lo menos 30 días naturales por un año para la realización de sus funciones. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo puede tener una duración de 1 año y 2 años, mínimo de 1 año y 2 años como máximo, para los representantes de los trabajadores. Esta opción, en el caso de los representantes del empleador, ellos podrán ser reelegidos dependiendo de la determinación que vea la gerencia de la empresa. Es decir, los miembros representantes de los trabajadores solamente pueden estar un solo periodo, no pueden ser reelegidos, y los miembros representantes del empleador sí pueden ser reelegidos por varios periodos. El comité se debe elegir a través de elecciones democráticas. Aquellas empresas en las cuales cuenten con sindicatos deberán de ser estas organizaciones los que convoquen a elecciones. En el caso de no haber un sindicato, el empleador debe asegurar elecciones democráticas para la elección de los representantes de los trabajadores. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador para con el comité? El comité es capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones son adicionales a las 4 capacitaciones que ya especifica la ley, dependiendo del tipo de función que realizan. Proporcionarles un lugar para reunirse y las condiciones adecuadas pues, para cada una de las sesiones y de las funciones propias del comité. Dentro de las funciones del comité están la aprobación del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica de las políticas, planes, programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, aprobar el plan anual de capacitación, asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos, certificaciones técnicas y todo material escrito gráfico relativo a la prevención de riesgo, realizar inspecciones periódicas a las áreas administrativas y operativas, considerar las circunstancias en la investigación de accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales, emitiendo recomendaciones para evitar la repetición de estos, y supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y el asesoramiento del empleador y al trabajador permanentemente. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Este debe ser elaborado por el empleador, pero aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El reglamento debe ser entregado a todos los trabajadores, locadores de servicio de la empresa, permanentes, esporádicos, de cualquier tipo de modalidad formativa, practicantes, aprendices, personal de terceros, services, outsourcing, al momento de iniciar su actividad laboral. Esta entrega puede realizarse en forma física o por medio electrónicos o digitales, ¿no? A través de email, con un acuse y recibo en el cual se tenga la evidencia de la recepción del documento. El reglamento no es obligatorio para las empresas con menos de 20 trabajadores. ¿Qué debe contener el reglamento de seguridad y salud en el trabajo? En la RM50 existe un modelo de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo que debe contener algunos ítems importantes como el objetivo y alcance del reglamento, el liderazgo y compromiso de la gerencia general o de la gerencia de la empresa que se especifica en la política de CCT, luego un campo para las atribuciones y obligaciones tanto del empleador, de los trabajadores, del comité, los proveedores también, especificar cuáles son los estándares de seguridad y salud en las operaciones o actividades que se realizan en la empresa, estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas que pueden ser con las empresas proveedoras, y estándares de control de los peligros existentes y los riesgos
evaluados, es decir, lo que especifique el IPER. Cada uno de estos trámites debe de cumplirse también, debe cumplirse en el reglamento. Por último está el tema de la preparación y respuesta de emergencia. ¿Qué otros aspectos importantes hay que crear en el cumplimiento y la implementación de la ley? Es que la dotación de los equipos de protección de personal deben adaptarse a las dimensiones corporales de cada trabajador. Esto especifica, pues, evitar el uso de tallas estándar. Muchas veces se entrega los equipos de protección personal sin tener en cuenta, pues, las dimensiones corporales de los trabajadores, y esto hace que su uso sea, pues, inadecuado. Sobre los médicos ocupacionales hay que poner énfasis en los riesgos anteriores del trabajador, es decir, conocer sus antecedentes, el histórico de salud del trabajador, la declaración jurada de salud del trabajador, tener en cuenta la confidencialidad de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales, y también deben incluirse dentro de los protocolos de exámenes médicos ocupacionales la evaluación de los riesgos psicosociales. Esto que puede causar, pues, estrés y sintomatologías como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, mentales, musculoesqueléticas. ¿Qué información se debe remitir al Ministerio de Trabajo inmediatamente? Los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, deben de remitirse o deben estar, deben de especificarse en los procedimientos, en los procesos, y también los accidentes e incidentes peligrosos deben de dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el incidente. En caso de incidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales que afectan a los trabajadores, también se debe proceder a la notificación el mismo día a sus familiares y también al centro asistencial, de esta manera de cerrar todo el círculo. En caso de incumplimiento puede ser que de repente los empleadores no comuniquen adecuadamente estos incidentes por otros medios, por ejemplo el centro médico de atención puede llegar la información y de ahí hacer la verificación y poder tener un problema de notificación. El incumplimiento de las actividades o de las normativas de seguridad de salud puede traer responsabilidades, que pueden ser del tipo administrativa, que pueden ser civiles o pueden ser del tipo penal. En la responsabilidad administrativa podemos tener, pues, el incumplimiento formales de las normativas. La autoridad que aplica la sanción en la autoridad administrativa de inspecciones, que puede ser una multa más una indemnización. En la responsabilidad civil hay responsabilidad de daños y perjuicios. También podría ser generado por el Poder Judicial y también produce la sanción de una indemnización. Y la actividad penal o la responsabilidad penal se da cuando el incumplimiento se da en los centros laborales cuando no se adoptan las medidas de seguridad, y aparte de que no se adopten las medidas de seguridad, estas ocasionen daño en el trabajador, lesiones hasta la muerte. Esto puede tener una sanción hasta de 10 años de pena privativa de libertad. Una variación de la ley 29783 con el decreto supremo 009 del 2005. Relaciones con terceros. La ley especifica que todos los trabajadores, sean propios o contratistas, que estén dentro del lugar de trabajo, son también están incluidos dentro del sistema de gestión. Es por eso que el empleador debe garantizar que el diseño e implementación del sistema de gestión involucre a las personas que están dentro del centro de trabajo. Deben de prevenir la seguridad y salud de los trabajadores, la verificación también de la contratación de seguros de parte de los terceros,
y también la vigilancia en el cumplimiento de la normativa legal vigente. Los empleadores deben de cerciorarse que sus contratistas también sean empresas que cumplan con todos los requerimientos de la normativa vigente. También debe de involucrarse a los trabajadores contratistas en la protección de todas las actividades que se realicen en el sistema de gestión. Es decir, si hay algún accidente, incidente, en este caso, las empresas asumen una responsabilidad solidaria con el empleador directo. Vamos a ver las recomendaciones y las sugerencias para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, en principio debe tener el compromiso de la dirección de la empresa o de la gerencia de la empresa. Esto es la aprobación de la validación del sistema de gestión a través de la política. Esto se formaliza a través de las actividades previas como capacitación, prevención, la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales, la elaboración del IPER en forma permanente o periódicamente, y estas actividades van a impactar pues en la sensibilización de los trabajadores y van a mejorar el clima laboral, también mejora la productividad y hace de el gasto que en un principio los empleadores ven la implementación del sistema de seguridad como un gasto, lo vean como una inversión porque mejora justamente la actividad productiva, la relación entre el empleador y el colaborador y también la productividad de la empresa. Entonces, para iniciar la implementación se debería realizar un checklist donde se va a verificar qué es lo que exige la ley, contrarrestar con las actividades o los procesos que ya tiene la empresa por su actividad propia, ¿no? Entonces, este checklist puede ayudar a ver en qué estado de cumplimiento estamos de la ley sin haber hecho efectivamente o visto los ítems específicos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en el primer punto podemos ver si se ha definido una política, si se está constituido un comité y se reúne mensualmente, si tiene un reglamento interno de seguridad y salud y cuenta con los procedimientos específicos, si tiene planes de emergencia y contingencia en caso de peligro, realiza investigación de accidentes, se ha realizado evaluaciones ergonómicas, la prevención o el programa de prevención de madres gestantes, etc. Entonces, este checklist nos va a ayudar a verificar qué ítems de la normativa vigente ya por su actividad propia cumple para poder hacer una implementación eficiente. Entonces, uno de los primeros pasos es la evaluación de los riesgos laborales. Esta puede ser encargada de una entidad especializada en temas de seguridad. Los resultados deben estar especificados por cada puesto de trabajo, debe haber un diagnóstico y esto se plasma en el mapa de riesgo que debe también estar publicado en cada lugar de trabajo. Se debe elaborar un cronograma de capacitaciones que tiene que obedecer la evaluación de los riesgos laborales, y este cronograma debe cumplir con el mínimo que exige la ley, que son 4 capacitaciones, y presentar pues las evidencias de estas cuando sean requeridas por la entidad fiscalizadora. También organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio y común. Para eso podemos basarnos en la RM 312 del MINSA. ¿Cómo está compuesto un servicio de seguridad y salud en el trabajo? En principio debe contar con un médico ocupacional, un profesional en seguridad, que puede ser un servicio propio o externo o común a varios empleadores, y debe realizar los trabajos dentro del ambiente de trabajo de cada empresa, cumpliendo con un determinado número de horas dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Elaborar una política, que es el compromiso del gerente general o de la dirección de la empresa,
con el sistema de gestión. Hay que recordar que el responsable de la implementación del sistema de gestión es la dirección de la empresa. Esta política debe ser concisa, firmada por el gerente general, debe ser expuesta o debe ser comunicada a todos los trabajadores y expuesta en todos los ambientes de trabajo, y se entrega junto con el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Otra recomendación es capacitar a los mandos medios, de manera que puedan ellos realizar una labor de supervisión eficiente para minimizar los riesgos por error, por imprudencia o por incumplimiento, comprometerlos con el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo y que tengan conocimiento pleno de los riesgos a los cuales están expuestos el personal que tienen a su cargo. Eso hace que la implementación o la supervisión sea mucho más eficiente. Involucrar a los trabajadores y al sindicato en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Lo decíamos casi al inicio de la conferencia, de que el principal participante o el aliado estratégico para la implementación del sistema de gestión es el trabajador, en vista de que ellos en el día a día están, pues, son los que están expuestos a los riesgos, los que conocen sus actividades y los que pueden alimentar con información adecuada al empleador para poder adoptar las medidas preventivas específicas de los riesgos a los cuales están expuestos. Esto hace también que se mejore la relación entre empleador y trabajador. Hay que fiscalizar rigurosamente a los terceros, es decir, las empresas contratistas, teniendo en cuenta que cualquier accidente o incidente con un empleado, con un colaborador de una empresa contratista, la responsabilidad es solidaria tanto para el empleador directo como el empleador donde trabaja esta empresa contratista. Por ello, los empleadores deben de verificar, de tener un buen tercero, o sea, verificar que las empresas que se contraten cumplan con la reglamentación de seguridad y salud en el trabajo, que cuenten con lo mínimo solicitado como el reglamento interno, la política, capacitaciones. Entonces, de esa manera nos aseguramos de tener un buen tercero. Y documentar todas las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las actas de las reuniones del comité de seguridad, registros de acción, investigaciones de accidentes, entregas de PP y todas aquellas actividades que se realicen en seguridad y salud en el trabajo. Es importante porque esto nos va a ayudar a evidenciar ante la entidad fiscalizadora todas las acciones que se realizan en la empresa en cumplimiento de la ley. Muy bien, les agradezco su participación. Recuerden que trabajar con seguridad y salud en el trabajo de todos y también involucra a todos. Muchas gracias. Vamos a proceder a la absolución de las preguntas que hicieron. Ok, acá una primera pregunta dice, en el IPER, ¿es posible conformar un calculador del riesgo para desarrollarlo? A ver, el IPER debe ser elaborado por profesionales, conocedores. Se especifica en la ley de que las empresas deben de contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ni la ley ni el reglamento especifica cómo está conformado, pero en la RM 312, ahí sí especifica que debe estar conformado por un médico de la especialidad de salud ocupacional, que debe estar acompañado por un profesional de seguridad o higiene industrial. Entonces, este sería el equipo que se conformaría justamente para la elaboración del IPER. Y hay que tener en cuenta que la elaboración del IPER se debe tener en cuenta cada puesto de trabajo. Muy bien, acá tenemos otra pregunta, dice, recién este mes se conformó el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que somos una nueva empresa, pero inició la actividad en enero, a partir de la conformación del comité.
capacitación del comité se considera el primer mes para, el plan anual o es dentro del año vigente. A ver, si la empresa es nueva y ha hecho ya la conformación de su comité, el comité en principio debe reunirse mensualmente y lo que deben de evaluar es el tema del IPER, y con los resultados del IPER, dependiendo en qué tiempo ya lo tengan elaborado, reciben la planificación anual de las actividades. Tengamos en cuenta de que el sistema de gestión es un ciclo de mejora continua. Primero se planifica todas las actividades, pero todo se enmarca dentro del desarrollo del IPER, ¿no? Que es la columna del sistema de gestión. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta. Dice, en nuestra compañía, 11 trabajadores, en este caso no es obligatorio el comité, no. La ley especifica que las empresas con menos de 20 trabajadores no es necesario la conformación del comité, pero deben de nombrar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que tiene las mismas funciones del comité de seguridad y salud en el trabajo. Dice, respecto a los comités de seguridad y salud en el trabajo, en caso de tener varias agencias u oficinas, se debe contar con un comité en cada uno. La ley especifica que se debe de tener un comité de la empresa, dependiendo de la cantidad de trabajadores, puede ser mínimo 4 y máximo 12 miembros. En principio, si en esta agencia hay más de 20 trabajadores, se debe tener un pequeño comité, pero lo que recomiendan es tener un representante o un supervisor de seguridad y salud en cada área o en cada agencia que pueda tener el empleador, que justamente haga las veces del comité y verifique que todas las acciones que se tomen o las decisiones del comité puedan ser cumplidas. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué acciones tomar cuando los trabajadores, pese a la capacitación e información que se entrega, no cumplen con lo señalado por el sistema de gestión? Muy bien. La ley también es específica en este caso. El empleador debe de asegurarse que todos los colaboradores cumplan con todas las actividades relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo. Es función propia del comité también asegurarse que los trabajadores conozcan y se cumplan todas las actividades normativas en este tema. En el caso de incumplimiento, el empleador puede aplicar sanciones a aquellos colaboradores que no cumplan con las medidas que se dictan en seguridad y salud en el trabajo. Pero lo importante en este tema es tener todas las evidencias, las capacitaciones, la información, las actas de entrega de equipo de protección de personal, de tal manera de que cuando se genere una sanción se tenga el respaldo respectivo de las acciones previas que se hicieron para que este trabajador específico cumpla con las disposiciones, pero a ver si por situaciones personales no lo cumplen. Y se pueden aplicar sanciones al respecto. Dice, ¿bastará que la política de seguridad y salud en el trabajo aparezca en la parte introductoria de mi reglamento? No basta con eso, la ley especifica que la política, al igual que los mapas de riesgo, al igual que el IPER, estén publicados o estén a la vista de todas las personas. Deben de ser publicados en todas las áreas de la empresa. La norma exige que los empleadores tengan un médico ocupacional en la empresa.
efectivamente, esto es parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo que debe tener toda empresa. Este servicio puede ser propio de la empresa o puede ser un servicio corporativo. El RM302 especifica que las empresas con menos de 200 trabajadores deben de tener un médico ocupacional que trabaje al menos 4 horas diarias por 2 días consecutivos. Y las empresas con más de 200 trabajadores, el médico ocupacional debe de trabajar 6 horas diarias por 5 días a la semana, lo que exige la normativa con respecto al médico ocupacional. Dice, en líneas generales, ¿cuáles serían las pautas a seguir por las empresas que tienen un número de trabajador menor a 20? En líneas generales, las empresas que tienen menos de 20 trabajadores deben de cumplir con todo lo que exige la ley, es decir, no formularán un reglamento, pero sí deben de tener un supervisor, ese es el comité, y este supervisor supervisor debe cumplir con los registros mínimos que exige la normativa. La empresa es responsable si el trabajador se capacitó y no usó su EPP. Sí, es responsable la supervisión de que todos los trabajadores cumplan con las normativas de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que una de las recomendaciones es citación de los mandos medios de tal manera que estos realicen una supervisión efectiva de los trabajadores que tienen a su cargo. El Ministerio de Trabajo da asesoría para la implementación, sí, hay una oficina específica del Ministerio de Trabajo que se encarga de dar las pautas o asesoría. Inclusive tienen un cronograma de capacitación en cada una de seguridad y salud del trabajo que se realiza mensualmente. La asistencia es gratuita, hay que inscribirse con días previos a la actividad ya programada. Dice, ¿qué sanciones existen para las empresas en caso de incumplimiento? Este es un tema muy importante porque ahora con entrada en vigencia de la SUNAFIN, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, las infracciones o las multas por infracciones se han visto incrementadas considerablemente. Las infracciones pueden ser leves, graves y muy graves, ¿no? Entonces, si antes una infracción leve, a través de la Ley General de Inspección de Trabajo, se podía aplicar una multa de 5 UIT, ahora con la entrada de vigencia de la SUNAFIL se ha elevado a 50 UIT. Una infracción grave de 10 UIT ha pasado a ser de 100, una infracción muy grave de 20 ha pasado a ser de 200 UIT, pudiendo hacer si hay varias incumplimientos, pues la empresa ser multada hasta con 300 UIT dependiendo de las infracciones a las cuales estén incumpliendo, ¿no? Entre las infracciones leves podemos tener la falta de limpieza y orden en el área de trabajo, no comunicar los cambios en el tipo de trabajo que realiza la empresa, no entregar EPPs, entre las infracciones graves, puede estar no dar cuenta sobre los accidentes de trabajo, y entre las infracciones muy graves puede ser la no observancia de las normas del trabajo que tengan como consecuencia el accidente o muerte de un trabajador. Y esto tiene inclusive hasta sanción penal.
Bueno, señores, les agradecemos su participación. Damos por concluida la conferencia. Si tuviese alguna pregunta adicional, puede escribirnos a conferenciasenlinea@primax.com.p y le responderemos a la brevedad. Gracias por participar. Hasta pronto.